Escucha Liderazgo Femenino, un podcast de Radio América, episodio 14, temporada 1, con Juliet Handal, doctora y empresaria, moderado por la periodista Kelly Maldonado. Bienvenidos a un capítulo más en este espacio que es de ustedes. Liderazgo Femenino, mujeres que inspiran y trascienden. En esta ocasión me acompaña una mujer con un amplio liderazgo en el mundo de la medicina y también en el mundo empresarial. De inmediato presento a nuestra invitada, la doctora Juliet Handal. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, licenciada, y de verdad que me produce mucha satisfacción estar aquí y poder compartir con ustedes lo que ustedes, con respuestas que ustedes hacen preguntas. Para nosotros es un placer tenerla aquí. De inmediato, yo sé que usted viene de una familia de productores. Y cuando iniciamos, le pregunté por qué usted eligió el área de la medicina. Bueno, yo le contaba, sí, mi papá era agricultor y ganadero y mi hermano también. Y también me considero agricultora. Cultivamos caña en la finca en Progreso. Y desde muy pequeña pues me encanta el campo. Es por eso que continuamente, ya que estoy tan lejos de Progreso y de la finca, lo que hago es sentirme súper bien y feliz cuando voy a la feria del agricultor. De hecho, viene de allá, me comentaba. Vengo de allá, me encanta y hago el tiempo para ir porque yo sé lo importante que es apoyar al productor del campo, porque para producir hay yo lo vi con mi padre, hay que pelear con la naturaleza y también con los obstáculos que traen los altos costos de fertilizantes y ahora más con el cambio climático. Entonces, con mayor razón hay que apoyar al productor nacional, que es una belleza. Ahorita fui, las verduras y todo, es que da gusto. Y entonces es cuando también pensamos, siempre estamos escuchando cosas negativas en nuestro país. Y sobre todo en este momento, después de procesos políticos partidistas. Pero hay belleza en nuestro país, hay talentos, y usted ve, y no solo talento para producir también en el campo. Entonces digo yo, no, si Honduras es lindo, hay que verla de otra manera. Yo no sé, quienes a veces pienso que quieren que en nuestro país haya un caos, porque yo creo que de todos los problemas que uno pueda tener en un país, o si ve algo, hay que buscarle una solución y ver lo positivo de lo negativo y hacer propuestas, no buscar destruir. Entonces, me preguntaba, pequeñita, yo iba con mi mamá siempre a la farmacia cuando nos enfermábamos o cuando alguien se enfermaba de la casa, que quedaba en la esquina del Parque Ramón Rosa, que es un símbolo en Progreso. En el Progreso. Sí, y en la esquina había una farmacia, la farmacia moderna, de un médico, de un farmacéutico que fue educado en farmacia en Estados Unidos. Tenía su farmacia nítida, preciosa, pero antes también se preparaban los productos ahí. Muchos de los productos. Sí. Estilo la farmacia Reyes, que es lo único que nos queda hasta el momento, que es también un símbolo en lo que son farmacias aquí. De hecho, hay muchas anécdotas del doctor Miguel Andoni Fernández que dio goce sobre esto, porque se realizaban los medicamentos ahí como la especie de boticario, los que todavía conocimos las boticarias. Una belleza, en morteros que todavía conservan. Cuando usted iba a la farmacia Reyes de los Dolores, porque yo cuando estudié aquí mi carrera de farmacia, yo vivía en el barrio Los Dolores con una tía. Entonces siempre caminaba para tomar el bus en el Parque Central y pasaba por la farmacia. Y me encantaba, decía yo, algún día voy a tener y poder una farmacia o poder preparar esto y gracias a Dios lo que fue una ilusión tener es fabricar productos en nuestro país para de alguna manera
apoyar a la salud, apoyar en la parte económica también con productos que en nada tienen que envidiar a los mejores del extranjero y a precios más baratos. Y eso es lo que es la industria farmacéutica aquí, a pesar de todos los obstáculos y la competencia desleal que vive la industria farmacéutica, porque nosotros desde que nacemos competimos con el mundo. ¿Y por qué? Porque aquí hay una entrada libre de medicamentos desde 1972 y yo lo veo justo, una entrada para que no, sin pagar aranceles de medicamentos para que no suba el costo al pueblo hondureño. Sí, de los mismos medicamentos. Exacto, pero entonces pagan 0 aranceles, mientras que la producción nacional, el nacional no. Tenemos que pagar impuestos por las maquinarias, el impuesto de venta por el empaque, los frascos, sí, todo eso, y competir con ese mundo. Aquí ya hay productos de todas partes del mundo, de las grandes compañías, pero ellos no pagan. Entonces, es cuesta arriba, pero sin embargo, luchando y escogiendo y buscando estrategias y diciendo en esto sí puedo competir, lo hacemos. No es solo el simple hecho de producir y vender, y lógico, los empresarios formamos empresas para ganar, tampoco para perder, pero tampoco para abusar. Y entonces, en ese sentido, hemos ido caminando y nos hemos demostrado que a pesar de todas esas desventajas que tenemos de competencia desleal, ahí vamos adelante, aunque la industria farmacéutica en Honduras no ha crecido en la forma, y hay que ver ese tema. Hace poco nos visitaban, recuerdo el ministro de Finanzas, que antes estaba en la SAR, el señor Duarte, y decía, mire, hemos detectado ciertos rubros en el país que necesitan no solo medicamentos, o sea, que necesitan impulso en ver qué problemas, queremos conocer qué problemas tienen. Y yo en ese momento le hablé de esa competencia desleal, hablamos también de algo que tiene que revisar también el gobierno en relación a los intereses bancarios para poder seguir haciendo inversiones, a intereses que nos permitan lograr costos de producción y de comercialización más bajos y poder competir con ese mundo con el que competimos a diario. Con las transnacionales. Las transnacionales y todo, y como le digo, yo no quiero que a ellos les cobren impuestos, porque entonces el pueblo hondureño va a pagar más caro. Por los medicamentos acá. Que de hecho con la devaluación de nuestra moneda, cambian, los precios suben. Cada empresario que recibe y compra con dólares, así como nosotros compramos la materia prima con dólares y la maquinaria y todo, si esos dólares están más caros, los costos de producción y de comercialización son más altos. Por eso las condiciones que tienen que dar los gobiernos es financiamientos a más bajo interés, servicios públicos más bajos, que de hecho, o sea, todo eso impacta en los costos de producción y de comercialización. Entonces, siempre es bueno ese diálogo entre la empresa privada y el sector público para ver y conocer. Me agradó mucho que el ministro se acercó y estaba hablando con varias empresas y de otros rubros para conocer eso, y ojalá que hagan el trabajo que deben de hacer. Porque yo le comentaba a Extracámaras, por ejemplo, que antes se consideraba una empresa mediana si tenía de 50 empleados en adelante. Ahora, a una empresa mediana de 100 hasta 150 empleados hacia arriba, y ahora no, ahora se le considera... la mediana la subieron, antes era de 50 en adelante. Resulta que las facilidades que hay de financiamiento y préstamos ya para la empresa mediana
Ya no existe ese 7.5% que nos permitía adquirir préstamos y poder competir. Ahora andan en 14 y 15%. La banca privada eso es lo que le pide por un préstamo que solicitemos si somos mediana empresa. Y son préstamos a través de Soptravia. Por eso le digo yo que el gobierno tiene que revisar esos y reflexionar sobre eso. Porque también las empresas chiquitas, y yo estoy muy de acuerdo que hay que apoyar a los microempresarios, a las empresas pequeñas con intereses bajos, pero a veces si la empresa pequeñita y eso no tienen los activos en la banca, que es a través de donde se consiguen los préstamos, y ese es un gran problema que presenta. No tienen activos. Entonces no sé cómo estarán esos fondos que destinaron para la pequeña empresa si no tienen esas garantías que la banca privada exige. Entonces, es importante revisar eso. Eso es lo que, pues, constantemente decimos y cuando hablamos con funcionarios públicos. ¿Y cómo podemos cambiarlo? Porque importante es invertir, seguir insistiendo. También las organizaciones, más que nosotros particularmente, las organizaciones empresariales tienen que ver eso. Las cámaras de comercio, que son las que con mayor facilidad hablan con los gobiernos de turno. Además hay un Consejo Económico y Social en el que participa también el sector laboral. Usted recuerda que con ellos también se definen los aumentos a salario mínimo. Yo recuerdo también que a lo largo de todos estos programas hemos traído a muchas mujeres emprendedoras y siempre sale a colación el tema del poco acceso que ellas tienen. Y hablando en general de nuestros microempresarios, ¿cómo cambiar esto? Bueno, es bien importante que las organizaciones empresariales y también las organizaciones de microempresarios tengan toda la información para llevarla a sus sectores. Yo siento que aquí hay falta de información a veces, porque yo le comentaba que a mí me alegró tanto ir a una presentación que hizo Banprovi hace más al comienzo del gobierno, con la banca privada ahí presente en el Banco Centroamericano. Y entonces ahí hablaron de los préstamos a bajo interés al 4% para los productores del campo y para vivienda social también, y con periodos largos, porque antes eran cortos. Entonces dije yo, qué bueno, hoy sí se va a apoyar al emprendedor, al chiquito, sobre todo. Mire, India, por ejemplo, que ahora es bastante desarrollada, se desarrolló por el apoyo que se le dio a la micro y pequeña empresa también. Y yo no digo que no se le dé a la grande y a la mediana, es importante, pero yo siento que a veces la gente, porque dicen, yo quiero comprar una casa, pero es que si voy al banco me cobran. Es la falta de información a veces a esos sectores, porque yo recuerdo que para vivienda estaban hablando de intereses, creo que eran al 7%, sí, y a 30 años. Es una ventaja. Entonces, me parece que en eso ha hecho más falta esa publicidad, y esa información que llegue a donde tiene que llegar. Creo que falta de comunicación, de socializarlo más. Sí, eso es importante porque ahí están esos, y es importante ir a la banca, doctora. Los fondos están, sí, pero a veces no se mueven porque la gente no sabe. En el caso que le mencionaba, para la pequeña empresa, ahí están los fondos, pero si no tienen activos también es un problema. Entonces hay que buscar un mecanismo y apoyar también a la mediana empresa. Y en este caso también el papel que debe realizar las autoridades del gobierno, claro, mucho más acercamiento con las autoridades empresariales, porque en este momento estamos enfrascados en algo que se ha cuestionado mucho, la Ley de Justicia Tributaria. Así es, mire, eso yo entiendo que se socializó lo suficiente. Recuerdo, nosotros manejamos una organización ciudadana, PANAL,
Y fuimos invitados, al igual que muchos, a microempresarios y todo, al Congreso cuando se estaba socializando ese anteproyecto. Porque, ¿qué pasaba? Había mucha desinformación al respecto. Usted recordará que decían que las remesas iban a ser grabadas con esa nueva ley, que ya no iba a haber trabajo, que la inversión se iba a ir. Cuando nos explicaron eso, nada que ver. Lo que se pide, y lo pidió el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y se lo digo porque yo fui presidenta del COEP hace más de 20 años, y recordaba cuando el Banco Mundial y Fondo Monetario decían que en nuestro país habían demasiados incentivos y que no eran controlados y que había que revisarlo. Eso lo digo con propiedad porque lo escuché de estos organismos. Desde entonces se viene luchando y se ha venido recomendando a los gobiernos, pero hasta ahora escucho que con más fuerza hicieron un anteproyecto que me parece de justicia fiscal, y se llama justicia porque la gran mayoría de los empresarios no hemos tenido esos privilegios de no pagar impuestos, y pienso yo que deben haber incentivos. Yo estoy de acuerdo para que haya inversión, pero no darlos como un cheque en blanco y olvidarse sin ningún control y sin revisar. O exoneraciones por más de 20 años, doctor. No, ya más de 50 años. A eso me hablo, de los incentivos. Esas exoneraciones que son incentivos para generar inversión quedaron en el olvido y ha habido hasta abuso. Y eso es lo que han investigado esta gente. Pero entonces, como todos los temas en nuestro país, lamentablemente, se politizan. No debería de ser eso. Este es un tema de interés nacional. Todo país debe tener reglas claras en el tema fiscal. Yo recuerdo, como decía el presidente Biden de Estados Unidos, decía, no, los que más ganan tienen que pagar impuestos. Y no digamos si se les ha exonerado por 50 años. Mire, una empresa, estos incentivos deben de darse, y si una empresa deja de pagar impuestos para que se fortalezca, y es una buena idea, pero si a los 10, 12 años no se ha fortalecido con todo ese apoyo, pues entonces mejor que cierren. De verdad, miren, todas las empresas, no ha sido fácil. No es fácil como usted ha tenido aquí, empresarias, a gente emprendedora. No es fácil, uno solo por la persistencia y todos los primeros años se pierde dinero. Y hay que seguir y hay que pagar impuestos. Si ya cuando le va mejor obtiene ganancias, y hay que pagar sobre esa ganancia, porque eso es lo que le permite a los gobiernos, si lo usan transparentemente, revertir en infraestructura pública, en obra social y todo. Si no, o sea, sin dinero, un gobierno sin ingresos no puede funcionar. Tiene que manejar un presupuesto. No puede un gobierno seguir financiando el presupuesto a fuerza de préstamos y mayor endeudamiento como ha sucedido. En Honduras, la mitad, más del 50% del presupuesto se va en pago de la deuda. Eso es inaudito. Y en eso pago es lo que de la deberíamos... deuda y en Exacto. salarios también. Entonces yo creo que, y en salarios, y eso es legítimo, ¿verdad? Que se pida, que se busquen mayores ingresos, es una responsabilidad de los gobiernos de turno. Entonces a mí el anteproyecto de ley de justicia social, y a algunos no les agrada que yo apoye eso, pero es que es lo justo, es lo correcto. La gran mayoría de empresas, de más de 300,000 empresas que hay, apenas el 5%, bueno, pagamos impuestos, pero apenas un 5% no lo hace. Entonces, ¿cómo no van a hacer maravillas? Digo yo, ya tuviera uno que dejara yo de pagar los impuestos que pagamos todos los años en las empresas. O sea, eso nos permitiría invertir más y fortalecernos más, comprar más maquinaria y por lo tanto al crecer generar mayor empleo. Yo le decía al principio que la industria farmacéutica hondureña no ha crecido, casi hemos sido los mismos laboratorios de hace tiempos. Y bueno, y con todas las exigencias que hay ahora de control de calidad, las buenas prácticas de manufactura, son procesos carísimos. Cada registro de un producto no es barato.
pero es para asegurar calidad. Entonces, con todas esas exigencias, nosotros con mucho esfuerzo certificamos nuestra empresa ISO 9001, fue la primera empresa farmacéutica certificada ISO 9001. Sí, es una de las primeras empresas MC en ser certificada con esa calificación. Quiero que me hable un poco de su experiencia, porque sé que inició operaciones, pero que hubo un punto de quiebre donde estuvo a punto de tomar la decisión de cerrar cuando los números, como usted lo mencionó, solo se reflejaban en rojo. Le agradezco y me impresiona que usted sepa de eso, pero es una realidad. Sí. En los primeros 5 años que empezamos a producir en diciembre de 1985, apenas con 2 productitos, que era tiofilina de acción sostenida, tabletas para el asma, que bueno, era de las enfermedades que estaban en primer lugar, sí, las enfermedades respiratorias aquí, y solo existía un producto que competía con el mío, que venía de Inglaterra y que costaba mucho más caro que el nuestro. Luego también empecé a producir aspirina, que antes se utilizaba mucho, de 500 miligramos, y me di cuenta, uno comete errores, que eso no era suficiente para mantener los compromisos económicos que teníamos, los préstamos a los bancos. Vendía apenas 3,000 empiras al mes, cuando había que pagar 20,000 al banco de los préstamos. Y entonces fuimos acumulando una pérdida enorme, de tal manera que a los 5 años me decía mi esposo, que tiene una carrera, 2 carreras en la parte de economía, finanzas y una maestría en administración de empresas, que no había manera de seguir adelante. Como economista, él estaba viendo una realidad distinta. Estaba haciendo números, a la de me decía, Juliet. hace Sí. números. Y yo le decía, es que si veo números, no pudiera seguir trabajando. Y fue, ahora lo cuento así, fácil, bonito, sí, pero fueron momentos, años sin dormir, me recorría el país entero. Bueno, todavía recuerdo médicos tan especiales que me recibían, con las puertas abiertas, que me daban la oportunidad de probar los productos. Yo les decía, mire, yo sé que no hay confianza en los productos nacionales, a veces en la producción nacional, pero no fui a sacar allá una maestría en farmacia industrial de Estados Unidos, durmiendo 2 horas diarias, con un niño que me di cuenta, con un niño de 3 años y luego embarazada, porque me di cuenta 2 semanas antes de irme que estaba embarazada, pero no quería echar para atrás, mi papá. Yo siempre aprendí que de parte de mis padres el desafío continuo y a eliminar barreras, aunque tengamos que llorar y hacer, pero es la forma, cuando usted piensa de esa manera, no hacerlo se siente destruido. Entonces fue bien difícil esa maestría. Fueron tiempos difíciles. Años, sí, así es. Y luego vine, cuando venimos acá, como le digo, ya a los 5 años había que cerrar, gracias a que la banca también tenía confianza y veía el esfuerzo. Y hay que mencionar a don Jorge Hueso Arias, que era un hombre que apoyaba muchísimo. Y él dijo, yo sé que luchas, vamos a dar oportunidad. Conocí a tu padre, que era un gran trabajador. Y entonces así fue que seguimos, pero cometimos muchos errores por la falta de experiencia. Como le digo, dos productitos que empezaban. En el mercado nacional. Sí, y eran productos que casi no se hacían aquí. Por ejemplo, empecé a hacer acetaminofén. La primera empresa farmacéutica que produce acetaminofén en el país fuimos nosotros, hablo de hondureñas, sí, porque aquí solo existían compañías extranjeras, el famoso que desapareció del mercado, por eso menciono, y era muy bueno, de Winthrop, que era una compañía transnacional que funcionaba aquí, el Winazor, que yo creo que ya desapareció con ese nombre en el mercado. Me acuerdo que empecé a producir acetaminofén extra fuerte y decían que la gente no se podía aprender ese nombre. Entonces digo yo, hay que generar y hay que educar, y ahora ¿quién no dice tomo acetaminofén? Y hay miles de acetaminofenes en el mercado y todos competimos, pero me acuerdo que
cosas como esas. También cuando teníamos que enfrentar competencias fuertes, de compañías fuertes que por cada caja de acetaminofén ofrecían un bono y a veces hasta rifas de refrigeradoras y compraban bastante. Yo no podía hacer eso. Venían mis vendedores y me decían, mire, que no me compraron porque dicen que anda eso, les ofrecen un bono. Y entonces les decía yo, pero mire, nuestra calidad, usted lucha por la calidad, no podemos perseguir a la competencia, sino que concentrarnos a trabajar y decir, producimos, es un producto hondureño, necesitamos oportunidades. Y entonces, ¿qué pasó? Me acuerdo que en ese tiempo mi acetaminofén no teníamos el celopolifoil, que es el aluminio en que en el que viene el empaque, correcto, sí. Y así era también la competencia del extranjero en el celofán. Se miraban las tabletas y todo. El mío lo hacía con el color que habíamos escogido para mi acetaminofén y acetán, que es el anaranjado. Uh-huh. Y entonces, después de un tiempo, vino la vendedora contenta y me dice, mire, fíjese que cuando quieren meter ese producto, porque cuando hay bonos, entonces promueven más los productos que tienen incentivo. Bonos, porque hay un incentivo, eso es normal. Sí. Y no lo condeno tampoco, pero entonces decían, fíjese que la gente les decía, no, yo quiero el del papelito anaranjado, que era el nuestro. Entonces eran cosas auténticas, era una satisfacción enorme saber que se estaba reconociendo calidad, porque la calidad del producto hondureño, cuando yo empecé a trabajar en nuestro país, no había, la gente no le tenía confianza, decían que no servía, el gremio médico pensaba, y con razón, pues si habían tenido malas experiencias, pensaban que todos iban a seguir teniendo experiencia de esa manera, pero algo que ayudó fue la devaluación de la moneda y los productos que venían del extranjero cada vez más caros, y la devaluación del dólar, el precio del dólar. Sí. Entonces, así el gremio médico, nosotros le decíamos, mire, denos la oportunidad de probar el producto, si no le funciona, porque a veces es un arma de dos filos vender barato, porque creen que por barato no sirve. No sirve. Pero ese era uno de mis objetivos con el que yo soñaba contribuir. Y así usted ve que los productos que se hacen aquí en Honduras de la industria farmacéutica, no son los míos, son más bajos y a veces no tienen nada que envidiar al mejor del extranjero. Asimismo, se hacen productos que no cumplen los requisitos de calidad, y para eso están las instituciones como ARSA, que veo que se están especializando muchísimo ahora. Las exigencias están exigiendo bastante, déjeme decirle, y hay que reconocer, y uno sabe, y van bien rápido, con mayores exigencias cada día que nos ponen a correr, pero el pueblo hondureño se merece tener calidad. Y es necesario, hablando de competencias, usted fue la primera mujer en ocupar la presidencia del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Háblenos sobre su experiencia, porque sé que fue una competencia muy reñida de todas las organizaciones. Pues fíjese que eso fue un sueño hecho realidad y obtenido en forma auténtica. Y todavía me emociona, sí. Porque yo era presidenta de los productores farmacéuticos de Honduras. Y a veces nos invitaban a las organizaciones grandes como a la Asociación Nacional de Industriales. Recuerdo que don Fito Facusé dirigía a la ANDI y me invitaba y me da risa porque decía que como asesora. Yo decía, ¿asesora de qué? Si yo vengo a aprender aquí, porque no tenía experiencia en ese mundo empresarial. Pero lo agradezco mucho porque eso me permitió soñar en dirigir una organización empresarial, igual en el COEP, cuando Juan Bendec, Eduardo Facusé eran presidentes y todo. Yo en algún momento formé parte de la junta directiva como suplente, y allí fue cuando empecé a soñar. El COEP tenía 48 organizaciones, ahora hay más de 70. Sí. Entre ellas la banca, los medios de comunicación. Recuerdo que vine aquí a reunirme a pedirle el apoyo a que en paz descanse al doctor Andoni. Me recorrí todas esas organizaciones pidiéndoles el apoyo y diciéndoles que quería ser
presidenta del COEP. Mucha gente y a veces presidentes del COEP me decían, Juliet, mire, es mejor porque es bien delicado, es una gran responsabilidad. Usted mejor busque la presidencia de la Cámara de Comercio. Sí. Y le decía yo, pero si no tengo la experiencia, yo pregunto. Pero yo lo que quiero es ser, y creo que tengo el carácter para cambiar algunas cosas y hacer lo que yo considero que hace falta hacer en el tema de la empresa privada. Además hay un consejo consultivo del COEP que lo conforman todos los presidentes. Las decisiones no se toman solas. Pues no se tomaban, a veces se han vuelto presidencialistas, pero entonces yo consultaba y sobre todo consultar a todas las organizaciones, ese era. Así es que me fui a la competencia, me decían que yo podía ser presidenta después, que ahorita había un empresario con el que competí, me fui a elecciones y yo les decía que a mí no me importaba perder, yo quería llegar en forma auténtica. ¿Eran 2 candidatos? Sí, era un empresario muy conocido, hijo de otro empresario reconocido en el país, y era difícil, claro, los empresarios, las organizaciones lo conocían más a él y decían debería ir, y les decía yo, es que a mí no me importa perder. Y incluso hasta habían llamadas a veces de políticos para ver con qué organización hablaba y les decía yo, no, es que a mí no me importa perder, pero yo quiero llegar en forma auténtica, aunque nadie se diera cuenta de si alguien me ayudó o no me ayudó. Y entonces lo logré, se lo digo, es algo impresionante. Y lo que hacía yo es que cuando habían dificultades, porque me estrené con algo bien difícil, y fue una petición de un aumento general de salario de 1,000 lempiras a todos los trabajadores y las 3 grandes organizaciones sindicales pidiendo eso y presionando con tomas y todo. Pero yo lo que hacía era conocer qué querían y qué sentían las organizaciones empresariales. Entonces hacíamos asambleas en San Pedro Sula, en Ceiba, en Choluteca, en el sur, a donde llegaban todas las IFE de cámaras, todas las cámaras de comercio, y yo recibí un mandato. Y ese mandato para mí era sagrado. Habían presiones para que lo cambiaran, porque eso ocurre y sigue ocurriendo. Había presiones y yo les decía, es que si yo rompo ese mandato, no pudiera seguir viviendo. Porque era un mandato. ¿Cómo les iba a traicionar a esa gente que en San Pedro Sula, en la Cámara de Comercio, se habían reunido? Eran salones llenos. Y además de que era importante entender que un aumento así general en el sector privado, sin medir la productividad, es desconocer el esfuerzo que hacen unos empleados más que otros. Y eso destruye la productividad. Usted no puede medir a todos los empleados de una empresa igual. Unos hacen más y hacen esfuerzo, y en eso, cuando usted hace evaluación de desempeño, como lo hacemos en estos sistemas de calidad, usted mide el rendimiento de cada quien. Entonces se les da lo que se merecen. Entonces no podíamos aumentar, además de que muchas empresas no tenían la capacidad de aumentar 1,000 lempiras y entonces los pequeños, entonces usted no puede medir por igual. Fue una lucha grande, pero con diálogo logramos y logramos hacernos sentir. Pero existía algo bien importante también en el país: el reconocimiento a la institucionalidad. Respetábamos, yo recuerdo, estaba de presidente el presidente Carlos Flores, y yo recuerdo que los problemas los discutíamos ahí, no en público, y ahí discutíamos fuerte, pero él nos recibía, él respetaba al COEP y nosotros lo respetábamos. Eso a veces no se respeta. Queremos resolver los problemas en público. Y yo siempre le cuento a los presidentes de COEP, les digo, miren, importante, temas delicados, para tener una posición de una organización hay que consultarles a los agremiados, porque ese es un respaldo para uno. Yo me sentía fortalecida porque tenía un mandato de ellos. No era algo que yo me había inventado o para quedar bien. Entonces, eso les decía, y yo recientemente critiqué el hecho de que
con este tema que de verdad que hay que abordarlo, y me alegro que ya hay más acercamiento entre el sector privado y el gobierno en este tema del desempleo, no es poniendo una bandera negra ahí guindándola. No es así. Mire, nuestro país está bastante lleno de conflictos, estamos separados, y ahora con las inteligencia artificial y con todas esas redes. Me gustó un libro que leí hace poco, que me lo regaló su autor, se llama Kairos. Lo hizo el presidente Carlos Flores. Y ahora usted ve que sus editoriales más van encaminados a hablar de lo que deberíamos de hacer, de los valores, de todo. Pero ese libro Kairos, que lo publicó en diciembre, habla de toda la experiencia que él ha tenido, y cuando empezó su periódico, su padre, y cuando hizo famoso al Tribunito. Y hay frases en ese libro que hablan de, por ejemplo, la verdad está arrinconada, hay que buscar esa verdad en el Tribunito. Y también decía el señor Flores, el papá del presidente Flores, decía: lo falso, lo escandaloso y la guasa es lo que mantiene a un auditorio que no quiere creer en lo que es, sino en lo que quieren creer. Y esa frase, imagínense de hace cuántos años, se puede actualizar. ¿Qué nos pasa? A lo que cada quien cree en su verdad. Sí. No escuchamos, descalificamos, es triste, condenamos y no dejamos que la institucionalidad se fortalezca para que hagan el trabajo que queremos hacer en público. Y esas redes, como dicen, es algo muy bueno. Uno le permite trabajar de afuera, ¿qué le digo? Las comunicaciones, todo eso, pero es un arma de doble filo. Pero es un arma de doble filo, como la inteligencia artificial, cuyo CEO, es decir, quien lo trabajó junto a 8 estudiantes universitarios, era el gerente de Google. ¿Y qué pasó? Él dijo en una entrevista que a veces se arrepentía de haber trabajado en la inteligencia artificial, porque eso en manos perversas podía causar mucho daño, así como puede producir mucho bien en el tema de la medicina y en tantas cosas que se está viendo. Tiene sus cosas buenas, pero como le digo, en manos perversas, y siempre, en toda la historia ha habido quienes son felices con la crisis, del caos, el producir daño, producir sufrimiento. Y yo creo que lo que hace falta es ese fortalecimiento interno, espiritual, que recibimos en tener fe en algo, en creer. Yo pienso que cuando no tenemos fe, cuando yo, gracias a Dios, mi familia católica, y yo respeto todas las religiones, porque es importante creer. Hay un solo y tener Dios, de Dios. doctora, sí. Así es. Entonces recuerdo desde pre-kinder. Entonces uno aprendió a tener temor a Dios, a hacer las cosas correcto, a respetar a los demás, a no ensañarse con quien está más débil, a no vengarse, pues, en otras palabras, y más bien la tristeza. Entonces, eso es lo que hace falta, creo yo. Y lo decía, fíjese, la canciller Angela Merkel, cuando estábamos en la pandemia y que había mucho problema, dijo: yo creo que tenemos que volver a la Biblia. ¿Qué quiso decir? A esos principios religiosos. Recuerdo que lo de las vacunas, todo lo que se generó. Ser solidarios, sí, sensibilidad. Ella dijo eso en ese momento. Dice: tenemos que volver a la Biblia. A mí me impresionó esa frase, y es la verdad, y lo digo constantemente. A veces vemos cosas que pasan inauditas, cosas absurdas en la actuación de cierta gente. No somos quien para condenarlos, pero trato de entender que tal vez no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos de tener toda esa base religiosa que fortalecía lo de la casa, al igual que lo que se fortalece en la escuela.
tuvimos oportunidades de tener profesores increíbles. Sí, los valores, la clase de educación cívica. Mire, esa siempre la reclamo, casi en cada igual, entrevista. Doctora. Moral y cívica. Dígame usted si eso, me encantaba esa clase, era aquel librito blanco con el escudo enfrente, no se me olvida, y estoy hablando de hace más de 50 años. Entonces, aprendimos a respetar los símbolos patrios, la bandera, el escudo. Me encantaba ver qué significaba cada forma en el escudo. En el escudo, qué significaba eso. La bandera, las 5 estrellas, el color blanco, el azul del cielo. Aprendimos también a respetar la Constitución y las leyes. Y entonces, cuando vemos cosas, digo yo, Dios mío, ¿por qué no volver? Y yo en algún momento hablé con el ministro en un evento, ministro de Educación actual, y le dije, mire, es importante volver la moral y cívica, es que es tan importante hasta para generar respeto a las opiniones de los demás. Eso hace falta. Aprender y no es que seamos superiores, doctora, a los demás, pero es que tuvimos esas oportunidades que ahora veo que no se han tenido, y vemos esa falta de valores morales, esos principios, esa sensibilidad. Todo eso es una combinación de los valores religiosos con los valores civiles y éticos. La ética, ¿cuánta falta hace la ética? Entonces, ¿verdad? No es que seamos perfectos. Y tampoco, como le digo, condenamos a los demás, pero lástima que no tuvieron esas oportunidades que nosotros tuvimos, esas épocas. Yo veo a mis compañeras que nos reunimos siempre, desde que teníamos 12 años, fuimos compañeras en toda la escuela y todo. Y hace pocos años empezamos a vernos y de nuevo, y veo sus comportamientos, veo su forma. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, no compartimos el mismo pensamiento. Pero lo respetamos. Pero es increíble, no por eso nos peleamos, ni nos insultamos, ni nos descalificamos, sino que existe ese respeto entre nosotros, y por eso seguimos conservando esa amistad y añoramos los tiempos pasados. Y siempre hablamos, porque ya no estamos jovencitas, pero hablamos de que qué diferente era todo. Nosotros éramos tan felices, y esa fue mi niñez. Saliendo a caminar cuando había luna con mis papás, y ahora a mis nietos, ahorita hay luna, está ahorita en cuarto menguante, ¿verdad? Está bonita y les encanta, a 2 nietos que tengo. Y entonces les digo la frase de mi papá: luna, luna, dame pan para el perro capitán. Siempre caminábamos y veíamos, y íbamos en bicicleta, nos caíamos, nos raspábamos. No queríamos ni irnos a dormir cuando obtuvimos la primera bicicleta, pero todo aquello era tan valioso para nosotros. Le dábamos valor a cosas pequeñas, a pequeños detalles. Jugábamos rayuela con los vecinos. Era una familia, el señor era un timekeeper de la United Fruit Company. De puertas abiertas, y hoy somos de puertas cerradas. Sí, mire, tenía 12, era una familia con 12 hijos. Se dedicaban a vender tortillas. Nosotros vivíamos ahí cerca, pero jugábamos con ellos, rayuela, no había esa distinción. No había distinción, correcto. De nada, aquella solidaridad. Me acuerdo mi mamá cuando se enfermaba, doña Elsa, que así se llamaba, cualquier cosa se ayudaban, y la señora también, y a mí me fascinaba ir a hacer tortillas ahí. Yo le hacía hacer tortillas palmeadas, ¿sabe? Y ahí palmeadas, aprendí. doctora. Sí, y con Qué sal. más difícil. Sí, pero es que aprendí de niña. Ahí iba y la señora estaba haciendo en un comal. No, era de verdad tiempos diferentes que añoramos cuando hablamos con las compañeras, o nos íbamos de paseo con un poco de comida ahí a los montes, nos íbamos a la finca, andábamos en caballo, a la escuela nos íbamos caminando. Y a veces la lluvia nos caía y hacíamos barquitos de papel, porque se formaban casi 2 ríos alrededor. Y mire, todo eso de verdad. Qué memoria, doctora. Me hubiera gustado que lo tuvieran. Ayer estaba hablando con uno de mis compañeros de toda la escuela,
Y eso, estábamos hablando de recuerdos y bueno, eso es lo que queda, pero Recuerdos, es lo que doctora. le ha fortalecido Sí. a uno en la vida y para aprender a ver las cosas de otra manera, somos fuertes, hasta de espíritu, somos fuertes, pienso, porque tuvimos toda esa base, somos fuertes para enfrentar obstáculos y ver las cosas de otra manera y no ahogarnos en un vaso de agua. Muchísimas Sino luchar. gracias, doctora. Quiero que cierre este espacio. Es un gusto haber tenido esta conversación con usted porque siempre aprendemos, con un mensaje para específicamente aquellas mujeres que tienen proyectos que están pendientes por realizar, porque sé que tenemos un público tanto de mujeres y de jovencitos también. Y aquí tienen espacio todos. Como les decía a mis alumnos de la Facultad de Farmacia, porque también di clases Sí. ahí, yo les decía, luchen. Uno sueña tener algo, pero uno tiene que entender que esos sueños no llegan fácilmente, ni caen del cielo, ni se hacen realidad, que uno tiene que luchar por obtener las cosas, como me decía mi padre, la mayor satisfacción es la que se logra del esfuerzo. Y entonces hay que luchar, hay momentos en que uno se siente, porque yo los he sentido, cuando estaba luchando con el laboratorio, cuando tenía que cerrar, porque habíamos acumulado una pérdida inmensa y no había manera de salir adelante haciendo números. Y seguimos y me recorría el país entero visitando a los médicos, pidiendo oportunidades, que me dieran la oportunidad de conocer los productos. No que me recetaran si ellos no estaban convencidos. Pero entonces esa lucha, estoy convencida, y no es fácil, pero estoy súper convencida de que cuando uno lucha obtiene resultados. Y eso es lo que les animo. Y siempre digo, hay momentos que uno dice, ya no puedo seguir. Y hasta llora. Pero al día siguiente, si usted lleva ese sentimiento y ese deseo en el corazón, se levanta y busca ánimos. Y cuando se sientan tristes, salgan a la calle a ver lo que pasa y conozcan lo que sufren los demás, que en la mayoría de las veces es mucho más que lo que uno sufre. Y que otros tienen que luchar más cuesta arriba que uno. Así es que yo creo que vale la pena. Y lo otro que les aconsejaría es buscar lo auténtico. Se puede lograr. Se puede lograr. Así como yo le contaba lo del COEP, en forma auténtica lo logré. Era difícil. Nadie creía, pero sí, lo logré. Y eso es lo que más produce satisfacción. Así es que si sueñan, decía Og Mandino en su libro, y con esto termino, nunca te avergüences de haber fracasado, porque el que nunca ha fracasado, nunca ha emprendido nada. Por eso les digo, hay que hacer esfuerzo auténtico, porque muchas veces quieren que les den las cosas, cuando ven obstáculos, quieren lograr, se hacen... Abandonan y entonces no lo lograron. Entonces no hay que avergonzarse, si todos tenemos fracasos también. O sea, pero hay que levantarse de esos fracasos y uno se levanta con mayor fortaleza, sobre todo interior, y mayor carácter. Con una lección aprendida, y con eso nos quedamos. Ha sido un placer, la doctora Juliette Handal, invitada especial en este espacio que es dedicado para todos ustedes que nos escuchan, que nos sintonizan. Hasta un próximo capítulo en Mujeres, Liderazgo Femenino, Mujeres que Inspiran y Trascienden. Buenas tardes. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.